Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Mi alma te anhela, mi alma te ansía, y mi corazón sediento de ti. Mi alma te anhela, mi alma te ansía, y mi corazón sediento de ti. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina unido tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío, mi Dios mío. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina unido tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío, mi Dios mío. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y comenzamos hoy una nueva temática. Bueno, para aquellos que nos están escuchando por la 1420, pues comenzamos una nueva temática porque pues no podemos continuar con un programa a la mitad, sino que vamos a comenzar una nueva temática y vamos a ver en este año especial, ¿sí?, lo que es la fuerza sanante de la confesión. La reconciliación es la manera más clara, más viva, más personal de experimentar la misericordia de Dios. Como nunca, como en ninguna parte, nosotros experimentamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. La podemos experimentar en su palabra, la podemos experimentar en un sentimiento, la podemos experimentar en otras personas, la podemos experimentar de muchas maneras. Pero cuando yo me encuentro hincada ante la presencia del Señor, que es está en persona del Señor, del sacerdote que me está confesando, y cuando escucho esas palabras, vete en paz, es decir, tus pecados te son perdonados, ¿sí?, es cuando yo me doy cuenta de la gran misericordia de Dios en mi vida, como en ninguno otro momento. Ese es el momento en que yo de verdad me siento amada, me siento perdonada, me siento limpia totalmente de todos mis pecados, de todas mis faltas, de todo aquello que me separaba de Dios, Entonces, es muy importante que nosotros en este tiempo especial, nosotros regresemos al confesionario, regresemos a la reconciliación, ¿sí? Comentábamos cómo a partir de que los confesionarios se cerraron, a partir de que los confesionarios dejaron de estar llenos como antes, ¿verdad? Empezaron a llenarse, que pues, qué triste decirlo, ¿verdad?, pero los sitios donde se atienden a los enfermos, ¿ya?, empezaron a llenarse, ¿sí?, los consultorios de los psicólogos comenzaron a llenarse, desde el punto de que se cerraron los confesionarios. ¿Por qué? Pues es normal, cuando una persona tiene pecados, cuando simplemente, y no importa quién seas. Recuerdo que hace poco leí el testimonio de una joven
que me impactó mucho. Decía, ella hablaba de un antidepresivo que es muy, muy común. Y ella empezaba su testimonio diciendo, todos tomamos, no recuerdo el nombre de ese antidepresivo, pero ella es de Europa. Y dice, todos tomamos, dice, en cualquier parte donde yo voy con mis amigas, siempre veo en sus bolsas este antidepresivo. Si vamos de vacaciones, siempre veo en sus burós este antidepresivo, ¿sí? Y siempre en todas mis amigas y todas las personas que conozco están tomando estos antidepresivos. Y pues yo también caí en eso, ¿sí? Empecé a tener una vida libre, como le llamamos los jóvenes, ¿verdad? Empecé a buscar relaciones con varios hombres, con muchos hombres, ¿verdad? Iba de vacaciones, tenía relaciones con uno, con otro, con otra persona, porque esa era la libertad, ¿sí? Y bueno, empecé yo a caer precisamente en depresión. Cuando llegué con el doctor, empecé a platicarle, con el psicólogo, empecé a platicarle mi problema. Y antes de que siquiera yo le terminara de decir mi problema, él ya estaba escribiendo la receta con ese antidepresivo. Y me vi cargando con todas partes con ese antidepresivo. Entonces dije, no voy a ser una de tantas. Y me di cuenta que precisamente lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Esa palabra resonaba en mi corazón. Serán una sola carne. Entonces, cada vez que yo tengo, decía esta chica, cada vez que yo tengo relaciones con un hombre y que son pasajeras, hay un pequeño divorcio, porque es real. Yo me uno con él y somos una sola carne. Y cuando él se va y cuando yo me separo de él, es un pequeño divorcio. Entonces, ¿qué hay? Fracasos. Sí, porque es real. La palabra de Dios se lleva a cabo. Entonces imagínense, dice, yo siempre en vacaciones, en mi vida, cuántos pequeños divorcios, cuántos pequeños fracasos en mi vida había tenido. Por supuesto que mi vida, de llegado el momento, era un fracaso y llevaba la depresión. Entonces yo decidí, no voy a tomar esas pastillas y no voy a seguir con mi vida. Y a mí me impactó muchísimo este testimonio de esta chica. Es una chica moderna que descubrió el sentido de vivir en castidad, ¿sí? Y también descubrió el sentido de vivir en gracia, más que en castidad, en gracia, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que en cuanto se cerraron los confesionarios, empezaron a llenarse, ¿sí?, los consultorios de los psicólogos. Y eso es real. Yo, de verdad, yo tengo ya bastantes años, yo nunca vi a un niño triste, bueno, triste sí, ¿verdad? Pero deprimido, ¿verdad? Deprimido, porque ahora hasta los niños tienen depresión. En mi tiempo, pues, ¿cuál deprimido, verdad? Yo creo que nos faltaba tiempo para hacer tantas cosas, para jugar, para correr, para tantas cosas, ¿verdad? Y pues no había, sí había televisión, pero pues no había tantas cosas, no era como hoy que hay un programa exclusivo para los niños, ¿verdad? De caricaturas, muchos canales exclusivos. En aquel tiempo no, en aquel tiempo eran las tardes del 5, yo creo, las tardes del 5, pero pues no siempre nos dejaban ver la televisión, que había otras que querían ver televisión también, ¿verdad? Entonces, siempre había muchísimas cosas que hacer. Entonces, por eso es necesario que nosotros volvamos a este don maravilloso de la Iglesia católico exclusivo. Bueno, también los ortodoxos, ¿verdad? Y pero es este don de la reconciliación. Vamos a estar tomando algunas ideas, por supuesto, del catecismo de la Iglesia. Vamos a estar tomando, por supuesto, lo que es algunos otros documentos de la Iglesia, y vamos a estar tomando lo que es del libro Señor, ten piedad, del señor Scott Hahn, que es la fuerza sanante de la confesión. Así que a ustedes pueden llamarnos para darnos sus comentarios al 608-3652. Llámenos para que nosotros podamos de verdad escucharlos y saber qué es lo que piensan a partir de eso. Y vamos a comenzar pues primeramente con de dónde nos viene a nosotros, ¿verdad? De dónde nos viene que nosotros podemos, o que está al sacerdote capacitado para perdonar nuestros pecados. ¿Es bíblico o es simplemente una tradición de la Iglesia, como nos dicen algunos
de nuestros hermanos de otras denominaciones. Bueno, pues eso lo inventó la Iglesia Católica. Pues no, ¿verdad? En el capítulo 20 de San Juan nos dice claramente, a partir del versículo 19, después de que resucitó Jesucristo, dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vemos aquí claramente la autoridad, la potestad que les da el resucitado, Jesucristo resucitado, ¿sí? Para que perdonen los pecados. Y dice claramente: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, es decir, a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Ahí le está dando la total autoridad a los sacerdotes, claro, a los discípulos, pero no era para ese momento. Es decir, en los discípulos está también allí los obispos y también las órdenes, como es el presbítero. Entonces aquí está la potestad de Jesucristo a los sacerdotes para perdonar los pecados, ¿sí? Entonces eso viene precisamente, este sacramento viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. El camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo la fuerza sanante de la confesión. Y ya antes de irnos a corte veíamos cuando Jesucristo les da la potestad a los sacerdotes para perdonar los pecados, capítulo 20 de San Juan, versículos 22 y siguientes, ¿sí? Y bueno, pues eso de la confesión es de verdad un asunto arduo para nosotros. Y parece que cuando más necesitamos la confesión, menos queremos confesarnos, ¿sí? Menos deseamos confesarnos. Cuanto más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados, ¿sí? Y bueno, pues eso es de hasta cierto punto normal en todos los seres humanos. No es fácil hablar de nuestras fallas, no es fácil hablar de nuestras caídas, no es fácil para nada hablar de nuestros fallos morales, ¿verdad? Nunca se ha oído decir que de verdad, si un pitcher, por ejemplo, en el campeonato del mundo de béisbol, así, es decir, él tuvo una falla, ¿sí? Entonces, que él busque a los comentaristas deportivos para hablar de su falla, ¿verdad? Para decir, pues fallé por esto y por esto y por esto. Pues no, ni mucho menos, tampoco los comentaristas van a buscarlo a los vestuarios para hablar de su falla, ¿verdad? Es decir, no sucede eso. Si una familia tiene un fracaso financiero, pues no hace una fiesta para anunciar mi empresa está quebrada, ¿verdad?
está fracasada, no, de verdad, me la llevé al fracaso. Pues no, ¿verdad? Eso no se da. Se dan las fiestas para anunciar un compromiso, una alegría, un triunfo, se busca, ¿verdad? Aquel, por ejemplo, los comentaristas deportivos buscan aquel que ha ganado, aquel que ha salido adelante, aquel que ha hecho un gol maravilloso. Siempre los triunfos son los que se publican, los fracasos no. Entonces, realmente todos los hombres tenemos esa, como quien dice, esa reticencia para hablar de nuestros pecados, ¿sí? Es algo que no nos da vergüenza, ¿sí? Pero la verdad, lo único que debería avergonzarnos es precisamente nuestro pecado, porque el pecado es una transgresión contra Dios Todopoderoso, ¿sí? Es decir, es un tema mucho más importante, ¿sí? Es mucho más serio que un fracaso económico, que un fracaso aún en una vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado, y estoy hablando del pecado que me rompe la relación con Dios, rompe la relación con el Todopoderoso, y entonces eso debería de ser un tema mucho más importante para nosotros. Entonces pudiéramos decir que es natural que nosotros nos estremezcamos, y entre más pecados tenemos y más feos los pecados, pues más pena nos da hincarnos ante el confesionario, ¿sí? Arrodillarnos ante el representante de Dios, que es el sacerdote, ¿sí? Y decir en voz alta nuestros pecados. Y así debe de ser, ¿sí? Es decir, decirlo sin disimulo, sin excusas, sin maquillaje, decía un hermano discípulo de Jesús, decía, no hay que maquillar los pecados. Dice, no hay que maquillarlos, hay que decirlos tal y como son, porque a veces los llenamos como de maquillaje para que parezcan menos, pero los estamos maquillando, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que el temor a la confesión pues es bastante natural, ¿sí? Sí, pero es decir, nuestro instinto natural nos dice que evitemos el dolor, que evitemos la vergüenza, y claro, que abracemos el placer, lo que nos gusta, lo que nos sube, lo que nos da dignidad, ¿sí? ¿Verdad? Pero no, la sabiduría de Dios, y la sabiduría nos dice que si no hay dolor, si no hay cruz, no hay fruto, que si no hay dolor, no hay fruto de verdad. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque todos somos pecadores, absolutamente todos somos pecadores. Y dice en la Biblia, en la primera de Juan, número 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién puede de verdad decir, quién puede arrojar la primera piedra? Nadie, como el chiste, ¿verdad? La Virgen María solamente. La Virgen María la puede arrojar la primera piedra, es la única, claro, Jesucristo, pero me refiero a las criaturas, a los que nacimos, precisamente es que somos criaturas. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso. Pero en las criaturas, pues la única que está sin pecado, pues es la Virgen María, porque de ahí en más todos somos pecadores, ¿sí? Entonces, nosotros comenzamos con este problema, ¿sí? Cuando nosotros decimos que no tenemos pecado. Y yo lo he escuchado en muchas ocasiones, pero yo no tengo pecados, pues ¿qué me voy a confesar? Yo no mato, yo no robo, yo no tengo pecado. Es más, dicen las personas, ni siquiera salgo de mi casa, de la iglesia a mi casa, de mi casa a la iglesia. Es todo. ¿Qué pecado voy a tener? Pues precisamente ese. Más adelante vamos a hablar de ese pecado que pocas veces confesamos, que es el pecado de omisión, ¿sí? Entonces, de verdad, cuando nosotros, fíjense nada más, cuando nosotros tenemos esta idea, la voy a tomar completita de aquí. Dice, el propio engaño es una cosa desagradable en sí misma, pero no es más que el comienzo de nuestros problemas. Es decir, cuando decimos que no tenemos pecados. Porque cuando empezamos a negar nuestros pecados, empezamos también a vivir en la mentira. Con nuestras palabras o con nuestros pensamientos, rompemos la importante conexión de causa y efecto, pues negamos la propia responsabilidad de nuestras faltas más graves.
Una vez que lo hemos hecho, incluso es en una materia insignificante, empezamos a mermar los límites de la realidad. No podemos aclarar nuestras ideas y eso no ayuda, sino que afecta nuestras vidas, nuestra salud y nuestras relaciones, más directamente y más profundamente a nuestras relaciones con Dios. Entonces, vemos esto. Esto es algo que debemos de tener en cuenta y que a mí me impactó muchísimo cuando yo lo leí, me impactó muchísimo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos esto como el vivir en un engaño, dice así claramente, empezamos a negar nuestra responsabilidad. Y sí, cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos en pecado, pues no nos hacemos responsables de lo que hacemos. Y una persona que no se hace responsable de lo que hace, está viviendo en un engaño, ¿sí? Nadie puede crecer, nadie puede de verdad madurar si no toma la responsabilidad de sus propios actos. Y desde el momento en que yo le empiezo a echar la culpa a cualquier persona de lo malo que yo hago, de lo que yo soy, entonces empiezo a vivir en una mentira. Nunca voy a salir de esa realidad, nunca voy a crecer. Ponemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros, y eso lo he visto una y otra vez, yo soy lo que soy porque mi papá me pegó, porque mi papá me regañó y me hizo sentir nada. Y mi mamá me decía, de verdad me traumó mi mamá. Entonces yo soy lo que soy por mis padres, porque mis padres me traumaron, porque mis padres me pegaron, porque mis padres no me dejaron salir, porque mis padres no me dieron permiso de eso. Y es ahí donde comenzamos a vivir en una mentira, ¿sí? Y esto lo estoy poniendo como un ejemplo. Mucho más cuando yo peco y no me responsabilizo de mis pecados. Es que pasó esto, es que pasó lo otro. Y la verdad es que estoy viviendo en una mentira. Y eso a la larga me trae un desequilibrio, ¿sí? De verdad empezamos a mermar, dice este autor, los límites de la realidad. Y cuántas veces no pudiera ser ese el comienzo de no vivir en la realidad, ¿sí? Entonces vemos pues que debemos de tener muy claro esto y de verdad, sí, nosotros debemos de ir viendo nuestros pecados, ¿sí? Porque todos nos excusamos, ¿verdad? Todos buscamos una manera para nosotros decir, soy la víctima. Siempre que relatamos nosotros nuestros problemas, siempre que platicamos con otra persona, ¿sí? Siempre nuestras conversaciones cotidianas, siempre van a estar llenas de estos ensueños, de estarnos disculpando, ¿sí? De estar nosotros de verdad escondiendo en muchas ocasiones lo que somos, ¿sí? Pues todo esto es algo que debemos de tener muy en cuenta en nuestra vida, para que nosotros nos hagamos de nuestra vida una falsificación de la memoria, que pudiéramos ser, como dicen los psicólogos, es nuestro peor enemigo. La falsificación de la memoria puede ser nuestro peor enemigo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estás pensando en irte, te amo. No ganas nada con herirte, te amo. Entrégame toda tu vida, te amo. Yo
veces estás pensando en irte, no ganas nada con herirte. Entrégame toda tu vida. Y regresamos con ustedes en este su programa Divino Maestro y estamos viendo un poquito lo que es la fuerza sanante de la confesión, ¿sí? Y veíamos, antes de irnos, bueno, veíamos este punto importante, pero quiero hacer un paréntesis para invitarlos el próximo sábado, es decir, el día 3 de septiembre, tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. En punto de las 9 de la mañana, en el restaurante Escondida, nos vamos a reunir para, pues simplemente para disfrutar de estar juntos, pero también para escuchar un gran tema por el padre Lucio Cervantes, y también pues vamos a tener oración de sanación. Todo lo que tenemos cada 8 días lo vamos a tener, así que los esperamos este próximo sábado 3 de septiembre en el restaurante La Escondida. Y también pues para decirles de verdad, apóyenos económicamente. Estamos como siempre pasando por pruebas, tribulaciones y toda clase de pruebas en el ámbito económico. Pero seguimos adelante con mucho entusiasmo, trabajando, orando, ¿verdad? Y buscando la manera. Pero usted apóyenos. La petición de hoy es que usted también integre a otras personas de su familia para que escuche Radio Koinonia, para que vaya a los desayunos, para que nos apoye económicamente y podamos continuar. Recuerde que tenemos de verdad una deuda muy grande que tenemos que saldar, si no vamos a ir al purgatorio, ¿verdad? Si no saldamos aquí esa deuda, tenemos que ir al purgatorio a saldarla ya o no saldarla de otra manera, entonces tenemos que saldar esa deuda. Aparte de que tenemos que pues tenerlo del mes. Así que pues una invitación muy especial para que usted nos apoye, ¿sí? Y sobre todo pues que siga apoyándonos con la oración y con su entusiasmo, porque también eso es muy importante. Bueno, veíamos antes de irnos cómo todos buscamos excusas, ¿verdad? Cómo nuestras conversaciones cotidianas, ¿sí? Cuando relatamos nuestros problemas o que tuvimos el problema con alguien, ¿sí? Es decir, siempre nos hacemos a un lado en la conversación todos esos detalles que nos hacen ante los demás culpables. Los dejamos a un lado, ¿sí? Es decir, cualquier sombra que caiga sobre nosotros, que nos haga responsables del mal que se está llevando a cabo, lo dejamos a un lado, ¿sí? Y todo lo contrario, siempre nos describimos como víctimas o a veces como héroes, ¿verdad? Es que yo hice esto, yo hablé y esto, o como víctimas. Siempre, pero alguien de verdad que diga claramente, ¿verdad? Su fallo, pues es un santo, definitivamente es un santo, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no. Siempre estamos haciéndonos víctimas, indefensas, ¿sí? Y eso pues de alguna manera lo hacemos todos. Siempre encontramos excusas y circunstancias atenuantes para nuestros propios errores. Siempre, pero eso sí, nos mostramos implacables, ¿sí? Implacables, relatando lo que hicieron nuestros vecinos, ¿verdad? O nuestros colegas, o nuestros amigos, o familiares, ¿verdad? Siempre somos muy fuertes para relatar lo que ellos hicieron y atenuamos lo que nosotros hicimos, ¿sí? Pudiéramos decir que entonces que esta aversión a la confesión es algo como bastante natural, pero pues eso no es cierto, ¿verdad? Falsificar, destruir la naturaleza, destruye las cosas como son, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de tener bien en cuenta que siempre hay un delicado tejido que se llama causa y efecto. Es un delicadísimo tejido, causa y efecto. Si nosotros rompemos ese tejido, ¿sí? Si nosotros sustituimos ese tejido, estamos haciendo castillos en el aire que ¡pum!, en un ratito se van a romper, ¿sí? Entonces, la falsificación, lo que veíamos antes de irnos a corte, falsificación de la memoria, se encuentra entre nuestros peores enemigos, porque ataca a las raíces más profundas de nuestra vida moral y espiritual.
No hay un modo más insidioso de establecer el error que esta falsificación de la memoria, por medio de ligeros retoques, sustituciones, atenuaciones u omisiones, o cambios a veces en el énfasis, simplemente en el énfasis, en la manera como lo contamos. A veces ya estamos retocando, ¿sí?, o sustituyendo nuestra culpa, ¿sí? Y una vez que hacemos esto, sí, ¿verdad? Y todos lo hacemos, todos. No hay aquí una persona que diga, no, yo no lo hago, no. Claro, todos lo hacemos, todos. De verdad nos excusamos. Yo, la primera, nos excusamos cuando algo salió mal, siempre me excuso yo, ¿verdad? Entonces comenzamos a perder el auténtico hilo narrativo en nuestras vidas. Las cosas ya no tienen sentido para nosotros. Las relaciones se enfrían, perdemos el rumbo y nuestras señas de identidad. Entonces, como vemos, este tiene una profundidad psicológica. No es solamente no confesar nuestros pecados, no es solamente echarle la culpa a nuestros padres o a aquel que me golpeó, ¿verdad? O mi hermano o algo. A veces yo conozco personas que acciones y a veces cosas tan terribles que han salido adelante, ¿verdad? Y aquel que se hunde diciendo, es que mi hermano, mi hermana, mi tío, mi mamá, mi padre, o no sé, mi maestro, me hicieron menos, me humillaron, a veces hasta cosas tan terribles como violaciones, ¿verdad? Y que tendrían razón para decirme, de verdad me echó a perder mi vida. Salen adelante cuando de verdad ellos dicen, voy a tomar lo que me toca de responsabilidad y a mí me toca salir adelante. Ellos van a tener que dar cuentas a Dios. Van a tener que, vaya que si no, nuestros padres, ¿verdad? Pero yo soy dueño de lo que hago con mi vida. Entonces, el excusar mis propias acciones no es nada sano, ni psicológicamente. O el esconder mis pecados, ¿sí? O el cambiar a veces mis pecados, ¿verdad? Entonces, tampoco es sano. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo podemos nosotros superar esto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos superar esto que es algo, podríamos decir que pandémico? Es decir, todos lo hacemos, ¿sí? Y es algo tan sutil. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Es decir, pues simplemente la sinceridad, la rectitud, la sinceridad. Es decir, pues tiene que ver un toque muy, muy tremendo de humildad, ¿verdad? Hoy en la mañana hacíamos nuestra lección divina de María, que es sábado, hacemos la lección de la Virgen María y veíamos la humildad de María, la humildad, meditábamos en la humildad de cuando ella dice, porque ha visto la humillación de su sierva, ¿verdad? Y veíamos en el capítulo 11 de San Mateo, capítulo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, que yo les daré descanso. Tomen sobre vosotros mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces meditábamos en esa lección divina que hicimos, cómo todas nuestras fatigas y sobrecargas que llevamos es por nuestra falta de humildad. Así, acabo de leer yo un libro que se llama Ungidas, son de mujeres de la Biblia, y no lo leí completo, más bien me lo prestaron. Estaba en un retiro, una amable religiosa, ¿verdad?, que es lindísima. Me tocó un retiro, mando un saludo muy especial a nuestras hermanas a nuestras hermanas carmelitas de Santa Teresa, carmelitas misioneras de Santa Teresa, en Durango. Ahí estuve con ellas de retiro, y esta religiosa muy amablemente me dijo, vea este libro, le puede ayudar. A mí me ayudó, y la verdad sí, es un libro muy bueno, se llama Ungidas es de las mujeres de la Biblia, y nos dice precisamente de Marta y María, hablando de ellas, como aplicándolo a Marta, que dice que no te da nada que me dejes sola en el trabajo. Pues realmente no era tanto trabajo, el trabajo lo hacía diario. Más bien es los sentimientos, nuestros sentimientos,
lo que nos hace que nos pese el trabajo. Es nuestros juicios, nuestras críticas, nuestro victimismo, nuestra falta de humildad. En pocas palabras, nuestra falta de humildad. Porque todo está aquí. No lo hacen bien, y no lo hacen bien porque la única que lo hace bien soy yo. No deberían de hacer eso, pues no lo deberían de hacer porque la única que está bien soy yo. Es decir, la falta de humildad es lo que nos sobrecarga. Todos nuestros sufrimientos es por una gran falta de humildad. Es porque siempre estamos criticando en nuestro interior, siempre estamos quejándonos en nuestro interior, siempre tenemos una débil madurez en nuestro pensamiento, porque el pensamiento también debe de madurar. Hay un curso muy especial que nos dieron los legionarios que dice madurez del pensamiento. ¿Sí? Madurez del pensamiento. También hay que tener madurez para pensar. A veces pensamos y nuestros pensamientos nos atrapan y nos llevan a un hoyo de autocompasión, de juicio, de mentira, de crítica, y salimos de allí, pero muy cansados y sobrecargados de tantas cosas. Entonces todo está en la humildad de decir, y en que mi pensamiento esté siempre sujeto a Dios, sujeto a pensamientos pues de perdón, de misericordia, de paz. Eso es todo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Qué difícil es vivir así, qué difícil es seguir así, qué difícil es vivir sin ti. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tiempo Bueno, estamos ya en el último segmento de su programa Divino Maestro, y bueno, pues recordamos que estamos invitando a lo que es el desayuno pro Radio Koinonia el próximo 3 de septiembre en La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener oración de sanación, un tema fabuloso con el Padre Lucio Cervantes, y bueno, pues la convivencia. Mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, damos las gracias a todo el apoyo que nos están dando todas las personas, ¿verdad? Damos las gracias a todos aquellos que nos han hablado, que nos han motivado, ¿verdad? A los profesores, ellos saben quiénes son, la hermana del profesor, ¿verdad? Raquelito Galicia, y cada uno de los que nos han apoyado, el Cristi Valle, que siempre nos está apoyando con su entusiasmo, de verdad, yo es una de las personas que yo admiro mucho, a Cristi Valle, con todo ese entusiasmo, ese potencial que Dios le ha dado para llevar a cabo su obra, que Dios la guarde, que la mantenga siempre feliz y que la mantenga siempre trabajando para la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, regresando al tema, que ya es el último segmento, pues veíamos cómo uno de nuestros peores enemigos es la falsificación de la memoria, la falsificación de nuestra memoria. Entonces, que para eso necesitamos la humildad, primero la humildad, ¿sí? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, primero la humildad, después la mansedumbre, es decir, dejarme guiar primero por Dios, por el Espíritu, y también dejarme guiar, es decir, aquella persona que es mansa se va a dejar guiar por su confesor, se va a dejar guiar por su superior, si es una religiosa, por sus padres, si es un hijo de familia, y se va a dejar guiar, ¿verdad? Entonces, y después la sinceridad es decir, es una rectitud,
una rectitud de ser humano. Es decir, quiero ser recto, necesito ser recto. No es fácil, pero es alcanzable. Pero como vemos en la vida de los santos, la rectitud. Y bueno, este es un comentario que encontramos en este libro que estamos leyendo, que es Señor, ten piedad, o La fuerza sanante de la confesión, Scott Hahn. Y recuerdo cómo él en su testimonio al ingresar a la Iglesia Católica, este pastor protestante, así dicho en esas palabras, o pastor de otra denominación, cómo la rectitud lo llevó a convertirse al catolicismo, porque él encontró por medio del estudio, no fue que alguien le predicara, no fue que alguien lo convenciera no para regresar. Él no iba a regresar a la Iglesia Católica, él había nacido en la iglesia, no sé si evangélica o episcopaliana, no sé, no recuerdo, pero él había nacido, sí, en otra iglesia, sí. Entonces la rectitud de él lo hace entrar en la Iglesia Católica, y lo dice así: si yo encuentro la verdad, mi ser me dice que debo de buscar a Dios en la verdad, y si yo encontré que en la Iglesia Católica está la verdad, no importa lo que pase, yo debo de estar con Dios en la verdad. Y es cuando él se convierte del protestantismo al catolicismo, y vaya que le cuesta su matrimonio, mas sin embargo en esa rectitud de vida, él decide convertirse, decide hacer la petición de bautizarse en la Iglesia Católica. Y bueno, pues eso, alguien así como con esa rectitud, con esa sinceridad en su vida, ¿sí? Entonces pues tenemos que seguir nosotros también ese ejemplo. Y a él casi le cuesta su matrimonio, le cuesta un estatus, es decir, él estaba haciendo su doctorado, tenía seguro su futuro en una universidad, tenía seguro su futuro como pastor, mas sin embargo tiene que dejar todo eso y comenzar de la nada en la Iglesia Católica, ¿sí? Es por eso que para él es con toda la sinceridad y la autoridad de alguien que ha sido recto y sincero, pues nos dice que debemos de tener nosotros rectitud. No es fácil, por supuesto, pero es alcanzable. Los santos nos dan un ejemplo claro de todo esto, ¿sí? El Señor nos dice, sed santos como yo soy santo, o sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿sí? Sí, entonces, nosotros debemos de tener en cuenta, Él nos pide perfección. ¿La vamos a alcanzar en este mundo? No. Pero si yo decidida alcanzar esa perfección, me llega la muerte, pues ya hay grado de santidad en la decisión. Si yo me decido a ser perfecta, es decir, a caminar y a imitar a Jesucristo, a desear cambiar cada día, y si la muerte me llega en ese preciso momento, ya hay santidad, ya hay perfección, ¿sí? Y para eso nosotros, para ayudarnos siempre debemos de tener algo en cuenta. Vivimos en la presencia de nuestro Padre. Siempre vivimos en la presencia de nuestro Padre. Es esencial que reconozcamos su presencia constante, de modo que advirtamos que en cierto sentido siempre estamos bajo su juicio. Sin embargo, Dios no preside nuestras vidas como un magistrado en el tribunal. Nos juzga como juzga un padre, con amor. Es por supuesto una espada de doble filo, porque los padres pedirían a sus hijos más de lo que pide un juez al acusado, pero también mostrarán mayor clemencia, ¿sí? Entonces ansiamos conseguir la paz en brazos de nuestro Padre, pero algo oscuro en nuestro interior nos dice que es más fácil volverle la espalda. Deseamos vivir en medio de la verdad, sin secretos que guardar ni mentiras que proteger, pero algo en nuestro interior nos dice que es mejor no hablar de nuestros pecados. Hay caminos que parecen rectos al hombre, dice el sabio rey en la Biblia, pero al final son caminos de muerte. Entonces esto lo vemos en Proverbios 14:12, pero al final son caminos de muerte, ¿sí?
lo que nos habla la palabra de Dios de la puerta estrecha. Es amplia y espaciosa la puerta que lleva a la perdición. Y bueno, es muy angosta, estrecha la puerta que lleva a la salvación. Y son pocos los que entran, son pocos. Y bueno, pues es normal, ¿verdad? Tú vas caminando y tú ves una calle amplia y espaciosa y dices, pues, en vez de irme por esta vereda que está tan estrecha, llena de espinas, llena de piedras, pues mejor me voy por donde está más espaciosa, es lo normal. Pero la vida espiritual no debe de ser así. Dice la palabra de Dios, y son tan pocos los que entran por la puerta estrecha, ¿sí? Y bueno, pues, ¿quién no ha visto esas figuras que van, que se nos presentan dos caminos, uno lleno de espinas, con estrechez, ¿verdad? Y que al final pues da a la gloria. O el otro camino que es amplio, lleno de flores, de cosas bonitas, de todo lo que nos agrada, y que al final pues nos lleva a la perdición, eterna. Entonces tenemos nosotros que tener bien claro, nuestros antepasados recorrieron dicho camino desde el principio de su viaje terrenal. Oh sí, nuestros antepasados, que es decir, Adán y Eva, recorrieron ese camino, por supuesto, ¿verdad? Desde el principio de su vida terrenal. ¿Sí? Así que este es un momento para que nosotros volvamos a lo que es el sacramento de la reconciliación. Y hay tanta paz. Yo creo que nada se puede comparar con salir después de haber hecho una gran confesión. Recuerdo otro testimonio de la confesión, ¿verdad? Y que se los dejo como tarea de buscar el testimonio de la primera vez que se confesó otro pastor protestante que se regresó a la Iglesia Católica, el señor Fernando Casanova. Otro pastor protestante que yo, de verdad, yo creo que lloré cuando él estaba narrando su experiencia de la primera vez que él se confesó, siendo todavía protestante. No, él no se confesó siendo católico, sino siendo todavía protestante, para experimentar qué es lo que pasaba cuando tú confiesas tus pecados ante un hombre, ante un sacerdote, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo la gracia, me estoy perdiendo la paz, me estoy perdiendo la posibilidad de vivir, ¿verdad?, en alegría. Sobre todo me estoy perdiendo la posibilidad de vivir pues en una unión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos llegado al final de este su programa Divino Maestro. Les recordamos que pues queremos pedirle su apoyo para continuar económicamente. Necesitamos unirnos todos para seguir adelante. Y bueno, pues invitarlos al próximo desayuno por Radio Coinonía y gracias por estarnos escuchando y pedirles que sigan con nosotros aquí por la 1420 y por internet, por TJ Católico. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga.